aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Saludos en este glorioso día en que tenemos un nuevo Papa, y bendiciones a los hermanos y hermanas que me escuchan, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Hoy estaremos estudiando el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 20 y 21. Si te gusta este segmento, compártelo con otros. Pero vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Agradeciendo la participación de la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: los judíos le contestaron: 46 años se han tardado en construir este santuario, y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. El versículo 20 dice: los judíos le contestaron: 46 años se ha tardado en construir este santuario, y tú lo vas a levantar en 3 días. Hermanos, los judíos interpretan la respuesta del Señor Jesús en un sentido obvio y material. También podemos ver esta misma comprensión en el plano natural, como cuando en Juan capítulo 14, Felipe le dice al Señor Jesús: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Pero para entender completamente las palabras del Señor Jesús, tenemos que imaginarlo realizando ahora lo que hizo entonces. ¿Qué diríamos si lo viéramos empuñando el látigo en nuestros templos religiosos? Hermanos, la identidad del pueblo de Israel se funda en la antigua alianza, en el templo de Jerusalén y en la ley mosaica. El rey y los sacerdotes judíos son sus guardianes y, como sucede a todo guardián, tienden a convertirse en dueños, razón por la cual en Israel, fuera de la institución del rey y los sacerdotes judíos, surge la contrainstitución de los profetas. Ellos son el grillo parlante de la conciencia, que insta a salir de la hipocresía, de la mentira y de la presión. Hermanos, su ministerio, como el del Señor Jesús, tiene un único poder: el de la palabra de Dios. Mediante ella, en Caná, el Señor Jesús da principio a la alianza nueva. Ahora,
en el templo de Jerusalén se proclama como el nuevo templo para después dictar la nueva ley del Espíritu. Hermanos, el templo será efectivamente destruido, pero no por obra de Jesús, sino más bien por los jefes que, con tal de conservar su poder, lo eliminarán a él, como ya han destruido el templo. Al convertirlo en un establecimiento mercantil, el Señor Jesús, en cambio, lo reedificará, cumpliendo en su propia persona lo que el templo significaba. Hermanos, la purificación y destrucción del templo anticipan y representan su obra de Hijo de Dios, que ha venido a erradicar todas nuestras imágenes de Dios para revelarnos a aquel a quien nadie ha visto jamás y del cual dirá: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y lo dice en Juan capítulo 14. El templo de Jerusalén es símbolo a todo judío de aquella realidad que da sentido a su vivir, dando cuerpo a su deseo de felicidad y ordenando sus acciones e instituciones. Es el lugar de la fiesta, de la alegría y de la comunión, pero tiende a convertirse no solo en lo bueno y lo verdadero, también puede convertirse y corromperse en mentira y mal, y también en lugar del mercantilismo con Dios y entre los hombres. Justificación de los sacrificios y opresiones, hasta el sacrificio y la supresión del hombre en nombre de Dios. Hermanos, aquí en Juan capítulo 2, a menos que esta cifra sea simbólica o se refiere a la reconstrucción del templo después del exilio babilónico, según lo anuncia Esdras en su capítulo 1, o se habla de la suntuosa construcción del templo iniciada por el rey Herodes, que prosiguió luego con la obra de su decoración. Hermanos, los judíos arguyen justamente sobre los años de construcción del santuario, con esta indicación cronológica. El evangelista y apóstol Juan quiere situar la escena en la Pascua del año 28. Los 46 años se refieren a la reconstrucción radical del templo de Jerusalén, emprendida por el rey Herodes hacia el año 20 y 19 antes de Cristo, y que será terminada en el año 63 después de Cristo. Después veremos que 7 años después ocurrirá la destrucción del templo de Jerusalén por obra de los romanos. Y el versículo 21 se lee: pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Hermanos, si a la alianza en Canaán hace falta el vino, el templo de Jerusalén está reducido a una cueva de ladrones, como en Jeremías capítulo 7, cuando los judíos decían: templo de Yahvé, templo de Yahvé, templo de Yahvé es este. Pero el Señor Yahvé les dice:
una cueva de bandidos se les antoja que lleva mi nombre. El mismo Señor Jesús lo dice en Marcos capítulo 11. Dice, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las gentes? Pero ustedes la tienen hecha una cueva de bandidos. Hermanos, el Señor Jesús, de la misma forma que ha convertido el agua en delicioso vino, hará también del templo destruido la casa del Padre Celestial. El Señor Jesús, que es la palabra de Dios encarnada, es el nuevo templo, lugar de comunión entre Dios y el creyente. En todas las culturas, el templo representa el centro que junta el cielo con la tierra, lugar de lo divino y manantial de lo humano. El Hijo del Hombre, verdadero templo, será eliminado precisamente por la alienación del hombre, que cifra su felicidad en la posición de cosas, de personas y del propio Dios, y no en el don recíproco de amor entre el Padre Celestial y el Hijo de Dios, y de los creyentes entre sí. Hermanos, el templo de Jerusalén, a que el Señor Jesús llama casa de mi Padre, y más tarde lo llamará santuario, al final lo identifican con su cuerpo. La carne de la palabra de Dios es desde entonces la tienda, el santuario de Dios en medio de nosotros. Allí es donde podemos sentirnos en casa con el Señor Jesús. En Él, el templo de Jerusalén alcanza la realidad de lo que es signo. Es el cielo abierto sobre la tierra, visión de la gloria y vida del creyente. Hermanos, el Señor Jesús supone la destrucción del templo de Jerusalén a su muerte por medio de sus enemigos y declara su poder de dar y de recobrar la vida, según lo anuncia en Juan capítulo 10. Luego los judíos aluden sarcásticamente a su pretensión. Al final, el evangelista y apóstol Juan observa que el santuario de Dios es el cuerpo del Señor Jesús. Hermanos, cuando el Señor Jesús compara el templo de Jerusalén con su propio cuerpo, revela la verdad más profunda sobre sí mismo. Es el Verbo de Dios que puso su morada entre nosotros, como lo anuncia Juan capítulo 1. Por eso, hermano que me escuchas, es el nuevo y definitivo templo de Dios entre los hombres. El cuerpo del Señor Jesús, palabra de Dios hecha carne, es el nuevo santuario de Dios entre los creyentes, morada del Espíritu Santo y gloria del Dios invisible. En Él se realiza toda propiciación, toda purificación y toda expiación. Y estamos todos los creyentes en comunión con Dios. Hermanos, ni los judíos ni los discípulos
captaron el sentido profundo de la respuesta del Señor Jesús. El hecho de la resurrección del Señor Jesús y la donación del Espíritu Santo hicieron penetrar en el significado hondo de la acción que había realizado y de la palabra que había proferido. En Mateo capítulo 12 encontramos un paralelo a nuestro pasaje de Juan capítulo 2. A la petición de un signo hecho por los escribas judíos y fariseos, el Señor Jesús responde también aludiendo a su muerte y resurrección. Dice: como estuvo Jonás en el vientre de la bestia marina 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Hermanos, el signo de que tenía autoridad para purificar el templo de Jerusalén y anunciar la caducación del culto antiguo sería el hecho de su muerte y de su resurrección. Así como el Señor Jesús morirá, pero después resucitará glorificado, así también el culto del templo de Jerusalén terminaría, pero para ser sustituido por un culto nuevo, en un nuevo santuario. Esto es, hermano que me escuchas, en adelante, el cuerpo del Señor Jesús reemplazará el templo judío y sus sacrificios. El lugar del nuevo templo y dentro del nuevo culto será Jesús muerto y resucitado. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce confortada alegría de evangelizar, incluso con que sembrante lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que es esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás.